La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuando con la meditación de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, es decir, la iglesia a los Efesios, llegamos al capítulo 2 y leemos a partir del versículo 11 así: Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de toda ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Señor, ciertamente nuestra separación era evidente, porque el camino negativo, oscuro, maléfico, nos caracterizaba, porque nos identificábamos y caminábamos de la mano de las inspiraciones del maligno, del mundo caído y de la tendencia adánica perversa. Gracias por encontrarnos en el camino y rescatarnos para una vida trascendental, gloriosa, espiritual, celestial. Bendito seas por incluirnos en ese proyecto único. Ahora te rogamos por tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, que nos ilumine, que nos guíe para entender tu pensamiento, tu estrategia, tu estilo, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, seguimos entonces en el devocional, sentándonos en el regazo del Altísimo como Él lo desea y lo anhela cada día con cada uno de nosotros. Dios hoy también quiere hablarte al oído, a tu corazón. Y allí en Efesios 2:11 dice que nos acordemos que éramos gentiles en cuanto a la carne. Es decir, éramos pueblo desechado, éramos parte de los no amados. El judío es amado desde que nace, es más, como dice el Salmo 139, desde antes de nacer, desde el vientre de sus madres, desde que eran embrión. Pero nosotros no éramos así. Más bien éramos fruto del caído Adán de manera directa. En Abraham los judíos traen ancestro de bendición. Alguna vez leía que inclusive la sangre judía es la única sangre diferente del mundo. Todas las demás, a pesar de las diferentes razas, de los diferentes colores de la piel, somos iguales en cuestión de sangre. Se pueden hacer transfusiones y sirve la sangre desde que sea el mismo tipo. Pero la sangre israelita, judía, no. De hecho, Dios les ordenó que nunca se mezclaran con nadie más en el mundo, porque ellos tienen una genética especial. Por ello, Dios se puede mover con libertad, autoridad, con gran revelación
en medio de los judíos. Y por ello la mayoría de los inventos útiles para el mundo en la ingeniería, la medicina, la salud, las comunicaciones provienen del pueblo israelita. Pero nosotros, dice, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne de los judíos. Recordemos, hermanos, que con motivo de la caída adánica, la rebelión que Adán y nosotros allí presentes asumimos, significó o no significó una separación, y quedaron dos marcas, una en el espíritu y otra en la carne. En el espíritu nos fue vedado entrar a la presencia directa de Dios. Por ello caímos en la idolatría, la hechicería, la simbología, el humanismo, y terminamos rindiéndole culto a cualquier mequetrefe que hoy es y mañana muere. Y en el área física quedamos los varones especialmente con una marca en el miembro viril, en el pene, una atadura. Fue con la caída que esa atadura se dio. Es una atadura compuesta o formada por la piel que recubre el pene, pegada en un punto en la parte de atrás al glande, a la parte superior del pene. Hay una atadura allí que forma unos pliegues por lado y lado, y unos pliegues y un punto inaccesible. Entonces, el hombre, que es el único ser sobre la tierra que para miccionar, para evacuar la orina, se toma con su mano el miembro viril, normalmente las manos están sucias, tocan billetes, y en los billetes han encontrado hasta el virus de la lepra. Y hay una cantidad de infecciones por donde pasa la mano. Y luego va a orinar, se toma el pene con la mano, y allí por esa atadura hay humedad que desciende después de la orina, minúscula, y se ubica en esos pliegues oscuros. Y luego el hombre, al tomarse, deposita allí las infecciones del medio, bacterias horribles que viven por la cama, el ambiente húmedo y oscuro y tapado, y se reproducen millones de cosas horrendas. Así que posteriormente el hombre tiene relaciones con su mujer sexuales y deposita en su vagina montones de infecciones y de enfermedades, de descomposiciones, a tal punto que puede transmitir hasta el cáncer, el papiloma humano a la mujer. Esa atadura, por donde se le vea, es sinónimo de muerte, de enfermedad, descomposición, infección, dolor y muerte. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: circuncidarás a tus hijos. Es decir, desaparece la atadura, la marca de la caída. Ya mi pueblo no la llevará, porque mi pueblo ya son mis hijos, y ellos ya no tienen condenación, sino eterna salvación. Así que los judíos son todos circuncidados. En cuanto nacen, como Jesús al 8º día, dice Lucas, el Evangelio de Lucas, le llevaron y le circuncidaron, es decir, le cortan esa telita, esa atadura, y la piel del miembro viril puede descender con libertad totalmente, dejando completamente libre, sin ataduras, sin pliegues,
sin humedad, sin infección, sin lugares recónditos. Queda todo libre y por lo tanto expuesto y limpio. De esto se trata la circuncisión. Es un problema físico, fisiológico, peligroso, que revela un problema espiritual peligroso también. Precisamente una de las cosas que debe la mujer exigir al varón es la limpieza total antes de toda relación, de sus manos muy meticulosamente y de su pene si no es circuncidado. De lo contrario, le puede transmitir, aunque no tenga enfermedades graves, le transmite infecciones y le transmite problemas fisiológicos. Pero los circuncidados obviamente tienen muchísimos menos riesgos. Es por eso que Israel es el país del mundo con el porcentaje más bajo en todo el planeta, entre todas las naciones, de infecciones vaginales, precisamente de papiloma humano y de una cantidad de cosas degenerativas, inmundas y contaminantes. Son el país más limpio, más sano y menos infeccioso. La circuncisión, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, la circuncisión la tenían solo los judíos. Pero nosotros ahora ya no tenemos la circuncisión física como los judíos, sino la circuncisión espiritual. Nuestro corazón con pliegues oscuros en el área espiritual, corazón es inconsciente. Allá más abajo del subconsciente, en el inconsciente, habían cámaras y habitaciones secretas con inclinaciones sucias, malignas, que hacían que el mundo fuera atractivo y que condenaban y que confinaban al hombre a la condenación, al desprecio de Dios, a la descalificación total. Pero Jesús entra y por la fe que le depositamos en Él, limpia nuestro corazón, incircunciso por demás, con su sangre preciosa. Cuando le decimos, mi Señor y mi Salvador, lávame y límpiame con su sangre. Siéntate en el trono de mi corazón y resplandece tú, Señor, con tu Espíritu Santo. Entonces todas las infecciones y contaminaciones espirituales son quemadas y echadas fuera. Por eso dice en el versículo 12 de Efesios 2, en aquel tiempo, cuando eran incircuncisos en el corazón, en el espíritu, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de pueblo de Dios, que es Israel y los cristianos, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ninguna liturgia, ningún rito, ningún pase mágico religioso de ninguna de las miles de religiones puede quitar los pliegues oscuros del corazón, del inconsciente del ser humano. Ninguno. Solo la fe personal en la obra sacrificial en la cruz de Jesús, el Mesías prometido, de Jesús, el Cristo, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él sí tenemos esperanza. En Él quedamos limpios de infecciones demoníacas espirituales. Por ello termina el versículo 13 diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los cristianos, que en otro tiempo estabais lejos, ahora
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la fe, amados, por la fe que es el elemento que nos acerca al objeto que nos salva, por la fe depositada en algo, en alguien, en este caso en Cristo Jesús y en su obra, somos libres, limpios y ahora circuncidados. Entonces somos pueblo de Dios y acercados como hijos amados al pecho de nuestro Padre para siempre. Cercanos, dice el versículo 13, es por la fe, porque donde depositemos la confianza, ahí está nuestro camino y nuestro destino. En la persona que depositemos la confianza, ella determinará bien o mal, desgracia o felicidad. En la empresa que depositemos la confianza, en el negocio, en fin. Pero el Señor nos dice, deposite tu confianza, tu fe, en el único que circuncida tu corazón, que corta la atadura, que rompe la cadena, que te da libertad y quita los pliegues de la oscuridad, la infección y la destrucción. Ese se llama Jesús. Oremos. Oh amado Padre Celestial, la obra es tuya y la gloria es tuya, Señor. Era imposible que nos salváramos. Era imposible que llegáramos hasta los lugares más recónditos de nuestro ser. Era imposible que llegáramos al inconsciente. Algunos pretenden, a través de psicosis y a través de diversas pseudociencias, falsas ciencias, tratar el inconsciente, la psiquis. Y sabemos que los resultados han sido catastróficos. Pero en ti, Señor Jesucristo, y por la acción del Espíritu Santo, mediante nuestra invocación y fe, tienes acceso a lo más profundo de nuestro inconsciente. Puedes, con el buril del fuego del Espíritu Santo, quemar y cortar las ataduras, darnos libertad, salud y paz. Te adoramos, Señor Jesucristo. Rompa toda atadura de mi corazón, dile al Señor, amiga, amigo oyente. Y sé tú, Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Dios, y quebranta toda bacteria infecciosa en el espíritu y aún en el cuerpo. Quema en mi sangre todo lo inmundo, lo malvado, todo lo que pervierte, todo lo que daña. Siéntate, Jesús, lleno de fortaleza, de rectitud, de verdad y de autoridad. Glorifícate en mi alma, en mi carne, en mi espíritu. Dile al Señor, porque entonces tu corazón quedará circuncidado y el Espíritu te hará resplandecer. En el nombre de Jesús y en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265,
Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.